Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy les quiero compartir brevemente en cuanto a los textos principales para el estudio de la Kabbalah. Hay, por supuesto, muchísima literatura, es realmente innumerable, casi podríamos decir, los tantos y tantos materiales y libros que se han escrito a través de la historia en cuanto a la mística judía, en cuanto a la mística de la Kabbalah. Son tantos cabalistas que han aportado tantos materiales, libros, que muchos se encuentran todavía en manuscritos, en bibliotecas, en universidades. Otros son manuscritos ocultos que no se han revelado. Hay información también que se desconoce porque solamente se transmite de manera secreta de maestro a discípulo. Pero también es cierto de que hay muchos textos que sí están publicados y que son textos clave para el estudio de la Kabbalah. Por tanto, hoy les quiero mencionar 3 textos que son fundamentales para todo aquel que se quiere iniciar en el estudio de la Kabbalah. Y no sin antes hacer una breve explicación y advertencia en cuanto a estos textos. Existen 3 libros que son fundamentales, clave, y son el Sefer Yetzirah, el Sefer Bahir y el Zohar HaKadosh. Ahora, por antigüedad, el texto más antiguo que tenemos en cuanto a la Kabbalah es este texto que tengo conmigo aquí. Es el Sefer Yetzirah, que nos viene a mostrar todos los secretos relacionados con el Maaseh Bereshit, con lo relacionado a la creación, el misterio de la creación, que es una obra fundamental para todo aquel que quiere iniciarse en los estudios de la Kabbalah de manera seria. Este texto lo puede encontrar, por supuesto, en hebreo, en español se encuentra también. Esta versión es en inglés también, y está editada y comentada por el gran cabalista, el gran rabino Rabbi Aryeh Kaplan. Así que el Sefer Yetzirah es texto fundamental del estudio de la Kabbalah, que de hecho la tradición se dice que nos fue legado, y uno de estos transmisores de este conocimiento del Sefer Yetzirah fue Rabbi Akiva. De hecho, Rabbi Akiva se le atribuye en la tradición como todo el conocimiento que tenemos hoy. Todo el Talmud viene de Rabbi Akiva, de la escuela de Rabbi Akiva, dicen los sabios. El segundo texto que apareció por aquella misma época en que aparece el Sefer Yetzirah va a ser de uno de los contemporáneos de Rabbi Akiva. Se trata del gran cabalista Rabbi Nehunia ben Akaná y su gran discípulo Rabbi Ishmael, el Cohen Gadol, sumo sacerdote en aquella época. Estamos hablando que estos son sabios que vivieron inmediatamente en el momento antes de la destrucción del templo y después de la destrucción del segundo templo en el año 70. Y este libro es el Sefer Bahir, que el libro de la iluminación, como algunos también lo traducen. Y esta obra se le atribuye, ya les decía, al gran cabalista Rabbi Nehunia ben Akaná, uno de los grandes sin duda alguna. Y es fundamental en cuanto a los secretos que contiene el Sefer Bahir, en cuanto a los diferentes universos, en cuanto a las letras, en cuanto a las letras hebreas, en cuanto a los diferentes nombres de Dios, ángeles, etcétera, etcétera. Y por supuesto, la tercera obra que va a aparecer en la época medieval va a ser el Zohar. El Zohar HaKadosh, que también se le atribuye a aquel periodo del siglo II. Este texto se le atribuye al gran cabalista, el gran sabio Rabbi Shimon Bar Yochai, que de hecho era discípulo de Rabbi Akiva y de Rabbi Nehunia ben Akaná. Así que es un texto que aparece en la época medieval, publicado por el gran cabalista Rabbi Moshe de León, que investigadores modernos como Gershom Scholem, por supuesto, los críticos literarios modernos dicen, estos textos en realidad aparecen en la época medieval y le atribuyen al Zohar, por ejemplo, a Rabbi Moshe de León. Pero sin duda alguna, la investigación deja claro que sea que el texto se publicase en la época medieval por Rabbi Moshe de León, sin duda alguna son fuentes muy antiguas. Y que recordemos que la tradición de la mística no es como hoy, que todo es tan popular de que estudiar Kabbalah y estudiar misticismo. En la antigüedad estamos hablando de que se estudiaba nada más de manera secreta, 2, 3 personas. Escribe y está escrito en el Talmud. Para conocer en cuanto al tema de Arayot, los secretos relacionados con la sexualidad, en cuanto a todo este tema místico, dice el Talmud, solamente se puede enseñar en presencia de 2 personas. Para enseñar Maaseh Bereshit, los relacionados con estos secretos del Sefer Yetzirah, solamente se debe enseñar en presencia de una persona. Y en cuanto al secreto de la Merkabah, los misterios del carro de fuego, dicen los sabios, solamente se puede enseñar a una persona
que además de sabio y conocedor de todos los secretos de la Torá y una devoción y mostrando una persona piadosa, pues conversar y compartir un poco de este conocimiento con tal persona que tiene tal nivel de comprensión. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que en la antigüedad son textos secretos que solamente se estudiaban por unos pocos, los grandes de verdad, y que de manera esotérica y secreta se pasaban estos conocimientos de maestro a discípulo, de generación en generación, que en un primer momento no se ponían por escrito porque todo era oral, pero que cuando los grandes sabios fueron siendo aniquilados y muertos por Roma, los romanos fueron dando muerte a los grandes sabios, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, etc., hubo la necesidad de poner estos textos por escrito, que en un primer momento, dice el gran sabio, gran cabalista Rabbi Aryeh Kaplan, estos textos, pues, habían notas que los discípulos ponían por escrito y que luego con el tiempo, con el paso de los años, fueron, digamos que, compilándose estas notas, estos escritos, y que fueron dando forma a estos libros que les he mostrado. Y que, pues, no van a tener un resultado final o una forma final, incluso hasta la época medieval, donde encontramos que se van apareciendo estos textos en Provenza, en Sefarat, etc. Por tanto, son conocimientos que aunque se aparecen públicamente para esa época, sin duda alguna es un conocimiento muy antiguo que va hasta el siglo II, porque encontramos referencias sin duda alguna en el Talmud y en otras obras muy antiguas que nos vienen a hacer referencia a estos grandes libros. Del Zohar son lo menos 21 volúmenes, estoy solamente mostrando aquí pues uno de estos volúmenes, y también depende, por supuesto, de las diferentes ediciones y traducciones que encontramos de estos libros. Esto es muy importante estudiarlo en el idioma correcto, el hebreo y el arameo. El que no comprende estos idiomas tiene que, por supuesto, leerlo en traducciones. Ahora, una aclaración. Estos son textos claves y fundamentales. Hay todavía muchísimas más obras que son comentarios a estos libros por los grandes cabalistas a través de la historia. Porque nadie se crea que porque compre este libro va a entender lo que dice el libro. No. Cuando estos libros se pusieron por escrito, los cabalistas sabían que podían llegar a manos de personas no iniciadas y que podían entenderlo mal y tergiversar toda la enseñanza. ¿Qué hicieron los cabalistas? A pesar de que por necesidad se vieron forzados a publicar estos libros y a exponerlos por escrito, los escribieron en una forma, digamos que codificada, que solamente sería comprensible a aquel que ya estaba iniciado en este conocimiento y en esta sabiduría. Y que además de esto, aquel que tomase el libro solamente conocería o decodificaría los secretos de forma oral, tradición oral, enseñanza de maestro a discípulo de forma secreta. Sé que aquel que tomase el libro y leyese, sí, bueno, habla de esto, no entendería nada. Y si lo entendería literal, estaría perdido. Porque estos secretos solamente se enseña de maestro a discípulo de forma presencial y no a todo el mundo. Hoy está pues disponible, hay todos estos libros que se pueden adquirir, y pues estoy mencionando textos claves y principales, pero a todo aquel que se quiere iniciar en el estudio de la Kabbalah tiene que empezar no por estos libros, tiene que empezar poco a poco, hay que empezar con conceptos, con la idea de la Kabbalah, en el sentido de la historia de la Kabbalah. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cómo se fue desarrollando este pensamiento y las aportaciones de los grandes cabalistas a través de la historia? Porque cada uno de ellos a través del tiempo fue sintetizando las ideas de otros, incorporando, agregando y explicando toda esta amalgama de conocimientos. Porque así es, recordemos, había escuelas que se dedicaban a temas específicos. Había escuelas que se dedicaban solamente al Maseh Bereshit, en cuanto a estos temas, en cuanto al secreto de la creación. Pero no se dedicaban al Maseh Merkabah. Habían escuelas que se dedicaban al Maseh Merkabah y no al Maseh Bereshit. Hoy tenemos todo esto junto aquí, pero en la antigüedad no era así. Por tanto, para aquellos que se inician, hay un libro que sí también les puedo recomendar. Para los iniciados desde cero. Un libro de Rabbi Aryeh Kaplan, que se llama La Dimensión Interna. En castellano lo pueden encontrar bajo ese nombre. Y en inglés se llama Inner Space. Y este texto pues comienza con una pequeña breve síntesis de la historia. Nos habla de los diferentes sefirot, de la creación, de las diferentes teorías, del Tzimtzum, etcétera, etcétera. Él no es relacionado con estos temas de la Kabbalah, los Partzufim. Y incluso para hacer un texto para principiantes, pues presenta su complejidad de que requiere mucho estudio y énfasis. Y realmente, pues hay que leer mucha literatura primero en cuanto a, digamos, textos, libros de introducción, que los pueden encontrar. Libros de introducción a la historia de la Kabbalah,
las grandes figuras, grandes cabalistas, grandes ideas. Sin más, nos veremos en un próximo vídeo. Un gran saludo para todos y muchísimas bendiciones.